El gobierno del cambio te necesita para acabar con la compra de votos. Denuncia al corrupto en uriel.mininterior.gov.co, llamando al 018-912-005 o marcando numeral 623 desde tu celular. Si tu denuncia conduce a identificar y a capturar a los delincuentes, podrás recibir una recompensa de hasta 5 millones de pesos. Con un voto libre, protegemos nuestra democracia. Colombia, potencia de la vida. Gobierno del cambio. Y es que el proceso electoral en Colombia tiene muchos pasos, lo que permite a los corruptos entrar hasta por las grietas más pequeñas para lograr su objetivo. Así que descargaremos la base de datos de delitos de la Fiscalía y analizaremos cómo van los casos de delitos electorales, pues al fiscal Barbosa no le gustó la medida de pagos de recompensas. Y si se pagan esos recursos que estaban hablando, entiendo yo que se van a pagar unos recursos o se podrían pagar esos recursos, y después de la investigación judicial se llega a la conclusión de que no había absolutamente nada, ¿qué va a pasar? Pues fácil. Se iniciarán los procesos de peculado contra los funcionarios públicos que pagaron esos recursos y seguramente denuncias por falsa denuncia contra persona determinada y denuncias y demandas contra el Estado colombiano por cuenta de esta gran idea. En la base de datos de la Fiscalía filtramos más de 1 millón de archivos en los que encontramos corrupción de sufragante, o sea, aquel delito que celebre contrato, prometa o entregue dinero particular para que otra persona vote por un determinado candidato. Y ojo, que no es culpable solo el que paga, sino también el que recibe. A los dos le caerá la misma pena de entre 4 a 8 años de cárcel, aunque este delito en la Fiscalía tiene casos desde 2010 en etapa de indagación totalmente inactivos, o sea, archivados. Y aquí haremos un pequeño paréntesis para explicar que en el proceso penal colombiano hay 3 fases: indagación, investigación y juicio, justo en ese orden. La indagación comienza con la noticia criminal y termina con la formulación de la imputación o acusación, con la que después se da lugar a la investigación, pues el señor fiscal solo en el delito de corrupción de sufragante tiene desde 2010 500 casos activos, solo en etapa de indagación, y ha llevado a juicio solo 76 casos. En cuanto a constreñimiento al sufragante, o sea, un delito en el cual una persona amenaza o presiona por cualquier medio a un ciudadano para que vote por determinado candidato, la Fiscalía de los casos activos tiene en etapa de indagación 317 y solo ha llevado a juicio 32. Además, en el delito de fraude en inscripción de cédulas, o sea, el que logre que inscriban documentos de otras personas en una localidad diferente a donde vive o reside para obtener ventaja en elección popular, estará cometiendo este delito. Pero ojo, que la persona que cometa la acción también. Pero la Fiscalía de este caso solo ha llevado a juicio 34, mientras que más de 221 continúan en indagación. El delito de alteración de resultados electorales o que introduzca documentos o tarjetones indebidamente también tiene un cúmulo de casos que solo está en la etapa de indagación. Pero hay uno de los que más nos preocupa y es el tráfico de votos. Ocurre cuando una persona ofrece votos de un grupo de ciudadanos a cambio de dinero, pero por este delito en los casos activos la Fiscalía no tiene a nadie en juicio. En fin, de todos los casos de corrupción electoral activos, la Fiscalía ha llevado a juicio 247 y tiene 1917 solo en indagación. Muchos son casos de 2015, 14, 13, 12 y hasta 2010, por lo que no entendemos el por qué el fiscal Barbosa no quiere lineamientos que ayuden a reducir o a mejorar el trámite investigativo en estos delitos. Por eso Gustavo Petro mandó este contundente mensaje: yo mismo entregaré todas las recompensas de las personas que efectivamente nos hagan judicializar compradores de votos y recuperar los dineros de la politiquería corrupta. Los y las espero. Yo quisiera contestar de una vez eso porque me parece que es inclusive una afirmación desobligante. El fiscal general sabe cómo funciona, o debe saber, supongo, cómo funciona el mecanismo de recompensas de pago por información. Y no es precisamente como escuché que había dicho, que se paga por denunciar. Es por información útil, veraz, positiva, que arroja un resultado.
y que ese resultado es naturalmente verificado por la autoridad judicial y que hay un proceso que se adelanta y que ese proceso tiene unas decisiones y dentro de esas decisiones está, por ejemplo, que la información haya sido útil para ubicar la casa en la que se pagaban, el depósito, la práctica que se estaba desarrollando, la incautación del dinero, etcétera. Todo eso es producto de una investigación que está a cargo de la Fiscalía General de la Nación. Existe un comité que revisa siempre. El pago de recompensas en el país no es que alguien diga que yo dije y entonces deme los 50 millones. Y por eso digo que es una afirmación inclusive desobligante. Porque yo lo ponía como ejemplo, no sabía que había dicho una barbaridad de ese tamaño. Pero ponía como ejemplo, no es que la policía vaya a estar con una maleta y el que le diga aquí hay una información, yo le entrego una cantidad de dinero. Procedimientos que están establecidos en la directiva. Procedimientos además para luego finalmente cuando se produzca el resultado comprobado, un comité autoriza el pago. Hay una revisión muy cuidadosa y además reservada dentro de ese trámite dispuesto en la directiva. Lo que puedo asegurar entonces es que cuando se hace una oferta de pago por información, como esta que había hecho el presidente de la República a inicios de esta semana, y como ahora complementamos con la oferta hasta por 20 millones cuando la información permita ubicar sitios de compra de votos con recursos, además naturalmente que se incautan. Cuando se hacen esas ofertas, esos anuncios públicos, lo que se está pretendiendo finalmente es colaborar con la Fiscalía General de la Nación, porque esa información es la que le va a permitir también a la Fiscalía adelantar sus investigaciones, porque esa información que en otras ocasiones que de manera permanente se recibe es la que ha permitido hacer efectivas unas órdenes de captura que la Fiscalía igualmente reclama, y como es su obligación y como es obligación de la policía hacerlas efectivas. O ese pago de recompensas o el pago de dinero por información es lo mismo que permite, por ejemplo, hacer las grandes incautaciones de cocaína que se han hecho no solo en este gobierno, en los gobiernos anteriores, porque el pago de recompensas no es tampoco un invento de este gobierno, y en cuanto corresponde al Ministerio de Defensa, insisto, es una directiva 02 del 2019.